y a continuación voy a leer una breve historización sobre su formación académica profesional. La licenciada Marta Zamero es profesora y licenciada en Letras en la Universidad Nacional de Rosario, especialista en didáctica de la lengua y magíster en didácticas específicas en la Universidad Nacional del Litoral. Es autora de numerosas publicaciones sobre didáctica de la lengua y consultora de diversos organismos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la enseñanza de la lectura y la escritura. Marta Zamero y la doctora Sara Melgar son autoras de un proyecto de UNICEF Argentina destinado a mejorar la alfabetización en español como segunda lengua en contextos bilingües de los pueblos originarios. Pero fundamentalmente ella quiere que la presente como formadora de docentes, así que todo se resume en esa tremenda actividad. Le damos la bienvenida, le agradecemos que esté con nosotros y la escuchamos atentamente. Traigo un saludo de mi profesorado y de los alumnos del profesorado entrerriano. Yo vivo en Paraná, así que hace bastante tiempo que empecé a marchar para el sur porque no es tan sencillo llegar. Ustedes saben que hay que pasar por donde atiende Dios, que es Buenos Aires, y después seguir para el sur, ¿no? Lo mismo les pasa a ustedes cuando tienen que ir al norte. Así que, bueno, estoy acá muy agradecida por esta invitación y verdaderamente sorprendida por esta convocatoria, que desde ya les digo, ustedes saben que cuando uno se concentra, tiene modos, más cuando tiene una cierta edad, ¿verdad? Como me pasa a mí. Y yo acostumbro a concentrarme mejor sentada, si es que no tengo pizarrón, y parada cuando tengo pizarrón y la pizarra la mano, o lo que sea. Entonces, sé que tampoco estando parada voy a ver a todos porque no me da demasiada altura, pero lo que sí digo es que no nos vamos a ver mucho, ¿no? Veo hasta cierto punto y luego sé que va a haber probablemente problemas de concentración. Pero espero que esto, nuestra falta de contacto visual con algunas de las personas que están más atrás, pueda salvarse con la concentración que les pido para hablar de un tema central y que es un derecho, que es el derecho a aprender a leer y escribir, el derecho a la alfabetización. Cuando me invitaron para esta semana freiriana y me enviaron los propósitos que tiene la semana aquí, leyendo los objetivos, uno de los objetivos, lo he escrito aquí, dice promover la filosofía freiriana, por los actores que se convocan en esta semana. Entonces, pareciera ser sencillo, uno se dedica a la alfabetización, va a participar de una semana freiriana, cualquier alumno diría, bueno, profesora, usted no tiene más que pensar y hablar, porque Freire y el derecho a la alfabetización son como un binomio indivisible, ¿verdad? Sin embargo, voy a tratar de no transitar lugares comunes, voy a tratar, ustedes después me dirán si el intento salió o no, vamos a ver qué sale. Porque mi opinión es que respecto del maestro Freire hay mucha repetición de sus palabras, mucha cita en las fundamentaciones, mucha declamación, mucha celebración del maestro. Pero, terrible lo que voy a decir, poca lectura en profundidad, poco análisis de lo que significa un planteo, porque cuando uno entiende un planteo que corresponde a una década que no es la actual, ¿verdad? Está la obligación de preguntarse, y en este contexto, ¿qué significa lo mismo que
plantea Freire para otras latitudes, para otro momento, ¿sí? Para la educación no formal. Entonces, asumiendo esta perspectiva, este análisis, es que les voy a proponer que profundicemos algunas partes muy minúsculas de su obra. Freire dice unas cuantas cosas interesantes que voy a leer de una cita, del texto que está allí, Pedagogía de la Autonomía. Un libro que seguramente todos ustedes conocen o conocerán en su trayecto como docentes, en la formación docente. Dice el maestro: enseñar exige seguridad, competencia profesional y generosidad. Seguridad, dice, ¿sí? Es decir, seguridad en aquello que uno va a hacer como docente. Competencia profesional, es decir, una buena formación, y generosidad, por supuesto, porque no hay modo de enseñar a otros si uno previamente no ha tomado la postura en la vida de que lo que sabe lo va a compartir con el otro. Esto parece tan sencillo decirlo. Ahora, si yo pienso que mi alumno es un pobre tipo que no puede aprender a leer, jamás puedo poner a Freire en mi fundamentación. Si lo entiendo como déficit, no lo entiendo con la generosidad que implica, por lo menos en esta cita. Dice Freire: enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo, lo que significa que hagamos o dejemos de hacer, estamos interviniendo en el mundo. Parte de esto también ha sido citado en el video que hemos asistido. Enseñar exige una toma consciente de decisiones. Muy bien, yo voy a abordar hoy algunas decisiones que son necesarias cuando uno decide alfabetizar generosamente a otros y con competencia profesional. Enseñar exige libertad y autoridad, y exige reconocer que la educación es ideológica. Estos son algunos de los principios que vamos a tratar de profundizar en lo que ha sido, en lo que es la enseñanza del maestro. Lo primero que quisiera para partir es compartir con ustedes es un concepto de alfabetización. Ustedes saben que no todos entendemos la alfabetización del mismo modo, ¿no? Por eso conviene que digamos que la alfabetización es un derecho. ¿Y en qué consiste? Ese derecho consiste en el aprendizaje, está visto por supuesto desde quien aprende aquí, desde la responsabilidad docente podemos decir que consiste en la enseñanza, ¿verdad?, de una lengua escrita, de los procesos de lectura y escritura que implican, aunque el sujeto parece redundante decir que, bueno, vamos a aprender los procesos de lectura y escritura. Bueno, la lengua escrita implica procesos de lectura y escritura, estos dos. Si bien uno reformula el habla, pero un sordo que no va a reformular su habla porque va a seguir hablando la misma lengua de señas que hablaba, ¿sí?, al principio de su alfabetización, sin embargo se va a apropiar de los procesos de lectura y escritura que son los que corresponden a esta lengua escrita, y por supuesto las prácticas socioculturales que implica el uso de la lengua escrita. Estas prácticas tienen que ver con tres tipos de uso que nosotros hacemos de la lengua. Por un lado, el expresivo, ¿sí? Uno utiliza la lengua para expresar todo aquello que desee cuando es alfabetizado. Lo publique o no lo publique. Un uso comunicativo, es decir, aquello que sí voy a comunicar al otro y voy a esperar, en términos de recepción, algún tipo de respuesta de parte del otro. Pero además, esto parece una de mis clases porque hay un niño llorando, ¿sí? Atiendan al niño, hay un niño pequeño por acá, ¿verdad? En ningún lugar está. Entonces, el
tercer uso, que es el más abandonado y es el menos conceptualizado, es que la lengua escrita tiene un uso cognitivo. Aun cuando nosotros no la usemos para expresarnos o para comunicarnos, lo usamos para conocer. Ese uso cognitivo está como devaluado comparativamente respecto del uso comunicativo y expresivo. Pareciera ser que aprendemos lengua solo para comunicarnos o para expresarnos. No, aprendemos a alfabetizarnos porque la alfabetización hace que nuestra cognición tenga, además de las vías que ya tiene, una nueva cognición ligada a la lengua escrita. Y el derecho a la alfabetización, si esos usos no están en un cierto equilibrio, es un derecho declamado. Porque se comunicará y cuando se le acabe el conocimiento en la lengua escrita, seguirá con las manos, las señas, los gestos. Ahora, para conocer a través de la lengua escrita, no hay que leer y escribir rudimentariamente. Hay que leer y escribir, que es la base de todo derecho. No hay posibilidad de derechos humanos si uno no puede leer sus derechos. Los derechos son derechos escritos y por lo tanto el derecho a la alfabetización es la base de estos derechos. Entonces, dicho esto, me parece tan sencillo, vamos a avanzar con otro par de conceptos y después nos metemos ya con aquello que sostiene Freire respecto de la alfabetización. Cuando hablamos de niveles o etapas en el proceso de alfabetización, estamos hablando de niveles o etapas, no del sujeto que aprende, en este caso, cuando yo hable en el marco de esta charla, que quédense tranquilos, no durará 2 horas, conversaremos antes, ¿sí? Haremos referencia siempre a niveles o etapas referidas al objeto que se está aprendiendo. Entonces hablamos de alfabetización inicial, que tiene un fuerte compromiso con la apropiación, el aprendizaje del sistema de escritura y sus procesos básicos. Hablamos de alfabetización avanzada en el segundo ciclo y en la escuela secundaria, ¿sí? Distintos niveles o escalones de la alfabetización avanzada. Y hablamos de alfabetización académica cuando pensamos en los estudios superiores, universitarios o no universitarios. Ahora bien, dicho esto, todos sabemos que podemos tener a un sujeto con un estado de alfabetización inicial en la escuela, en el ciclo básico de la escuela secundaria. Bueno, mis alumnos ingresantes a la facultad no conocían bien la diéresis, entonces para escribir lingüística escribían lingüística, sin diéresis y sin tilde. Y eso es un contenido de la alfabetización inicial, no de la alfabetización académica. Entonces, tenemos también chicos que en primer ciclo tienen unos desarrollos, por ejemplo en tercer grado, un desarrollo con cierta solvencia de la escritura, que a veces se corresponde con niveles de sexto grado y hasta de primer año de la escuela secundaria, porque no ha habido... Entonces, ¿a dónde voy? Y más allá de que nosotros dividamos en etapas para tener claridad sobre qué momento estamos hablando, lo cierto es que son parámetros para entender de qué hablamos, no son parámetros para que nosotros enseñemos. Cuando uno enseña, se hace cargo del estado de alfabetización que tiene el sujeto, porque no hay modo de avanzar en la alfabetización si no es tomando lo que el sujeto sabe. No hay conocimiento posible. Por último, lo que voy a decir, como para empezar, es una especie de advertencia a los lectores, ¿sí? Es que, si bien vamos a hablar de Freire, no vamos a perder nunca de vista que nosotros tenemos un sistema educativo formal. Es decir, aunque hablemos de educación no formal y de lo bueno que sería que en algunos momentos tuviéramos algunas ciertas estrategias de la educación no formal
en la educación formal. Más allá de eso, no podemos renegar del sistema de educación formal que hemos logrado conseguir en Argentina y que es un derecho. Aun cuando tengamos analfabetos adultos y todos los problemas de alfabetización que tenemos, a veces producto de la repitencia, a veces producto de la pobreza, a veces producto de las 1001 variables, cada vez que plantee la alfabetización, estoy planteándola en los términos de un sistema educativo formal, en los términos de que todo aquel que ingresa no debería irse nunca de la escuela, de que no tenemos que tener analfabetos adultos, de que tendríamos que poder evitar los procesos, tal vez moví ahí, los procesos que hacen, prometo permanecer quieta, los procesos que hacen que un chico repita y se vaya de la escuela, los procesos que hacen que algunas instituciones también expulsen a sus alumnos, todo esto produce analfabetismo, ¿sí? El abandono, la expulsión, etcétera, por miles de motivos. Sin embargo, tenemos un sistema educativo formal cuyo objetivo es que todos estén en el momento, o educación oportuna se denomina, es decir, que esté cuando le corresponde, estudiando lo que le corresponde. Bien, dice el maestro Freire, con esto voy a empezar y voy a cerrar, así que leámoslo bien. En el punto 1.1, ¿sí? 1.1 de Pedagogía de la Autonomía, que es el libro que tenemos allí, dice: enseñar exige rigor metódico. Enseñar exige rigor metódico. ¿Qué significa? Una de las tareas primordiales del educador es trabajar con los educandos el rigor metódico con que deben los educandos aproximarse a los objetos cognoscibles. Esto quiere decir que hay un conocimiento y que el profesor tiene que enseñar ese conocimiento, pero además tiene que enseñar el modo de apropiarse de ese conocimiento y el modo metódico de acercarse a ese conocimiento. Pareciera ser algo sencillo. Ahora, acá hay muchos estudiantes de profesorados y hay muchos docentes. Los que son o han sido docentes de escuela secundaria en algún momento, saben que hay muchos alumnos que se resisten a la educación. ¿Sí? No solamente hay profesores que resisten a sus alumnos, no sabe, no puede, no quiere. Mi alumno no sabe, no puede, no quiere. ¿Sí? Esta pérdida de confianza y la teoría del déficit sobre el alumno. También hay profesores que quieren, que piensan que sus alumnos pueden y deberían querer, y sin embargo el alumno se resiste a su educación. No quiero aprender, ni siquiera estoy hablando de una capa de la población desfavorecida económicamente. No. Estoy hablando de muchos chicos, adolescentes, que dicen: ¿para qué me sirve a mí estudiar? ¿Para qué me sirve la educación secundaria? ¿Para qué me sirve aprender esto? Son ocurrencias de mi docente. Lo cual es una postura que todos hemos tenido, ¿para qué la vamos a negar, verdad? ¿Para qué me servirá esa cosa que me están enseñando? Ahora, lo terrible es que un docente lo llegue a creer. Y tenemos muchos docentes que están pensando que frente a las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿para qué vamos a enseñar a leer y escribir? Bueno, estoy hablando desde otro lugar, desde la vereda del frente, obviamente desde el derecho a aprender a leer y escribir, aun cuando el alumno se resista. Ahora, esa resistencia, muchas veces concentrada en la educación secundaria, pero también en la educación primaria, del alumno, ¿no tiene que ver con que no ha entendido cuál es el sentido del conocimiento al que se está apropiando? Porque es cierto, un niño no puede saber lo poderoso que está aprendiendo, no se lo podemos pedir. Mirá, niño,
estamos haciendo algo por un derecho futuro tuyo, porque es muy diferente ser adulto lector que ser adulto analfabeto. No lo puedo entender. Y entonces, esta violencia simbólica que ejerceremos sobre él para que aprenda a leer y escribir será simplemente eso, tratando de que igualmente se apropie de aquello que sabe. Ahora, un alumno puede siempre entender cuál es, no el valor de lo que está aprendiendo, sino el valor de él en relación con ese conocimiento. Entonces, acercarse metodológicamente a los objetos significa poder apropiarse desde otra perspectiva, no copiar, no repetir, sino volver a crear y recrear en los términos propios ese conocimiento. ¿Sí? No es que yo te doy esto acabado, cerrado. Piénsenlo, piensen los futuros docentes. Una cosa es imponer la lógica del contenido a un sujeto. Esto es valioso porque además es lo que yo estudié y entonces a vos te toca porque está en el programa. Y otra cosa es entender que hay objetos de conocimiento y que esos objetos de conocimiento tienen formas de acercamiento. Y esas formas de acercamiento, dice Freire, tienen que ser siempre críticas, no es repetir, no es copiar, no es un conocimiento cerrado, sino un conocimiento que se va a producir en el momento que yo interactúo con él. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el rigor metódico que aparece en un primer punto 1, y no es redundante, de este libro? Avancemos. Ustedes saben que Hernani María Fiori, el profesor de Río Grande del Sur, del estado de Río Grande del Sur, el más cercano a nosotros de Brasil, hoy forma parte, el prólogo que él escribe sobre el método de Freire forma parte de La pedagogía del oprimido, otro de los textos de Freire. El profesor Fiori, que también estuvo muchos años exiliado en Chile, o sea, han compartido la historia con Paulo Freire, dice: las técnicas del método de alfabetización de Paulo Freire no se juntaron eclécticamente por simple eficiencia técnico-pedagógica. Es decir, que existe un método, el método del profesor Freire, que no fue pensado solo para ser eficiente en términos del contenido que hay que aprender. Muy bien. Entonces, si estamos pensando que tener rigor metódico es solo acercarse al objeto de conocimiento por las cualidades de ese objeto, por las cualidades técnicas de ese objeto, no estamos pensando en Freire. Estamos pensando en algo que ya vamos a comparar más adelante. Si no tenemos eficiencia técnico-pedagógica, ¿qué tenemos? Bueno, dice Fiori: la etapa preliminar del método consiste en una decodificación de situaciones significativas por las palabras generadoras, decodificación de varias unidades básicas con codificaciones sencillas y sugestivas que dialógicamente decodificadas le faltan los puntos suspensivos porque es una invitación a leer lo que sigue. Pero allí está lo central de la cita. Esto que seguramente parece un juego de palabras más que nada para los alumnos más. Vamos a señalar que las palabras de ese universo vocabular además deben cumplir una fuerte condición. No se crean que es tan sencillo cumplir con esta condición, que es un universo vocabular con un mínimo de palabras, con una máxima polivalencia fonémica. ¿Sí? Yo voy a decir una frase sencilla con máxima polivalencia fonémica. Mi mamá me mima. Esa masa es sana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para enseñar estas son palabras que verdaderamente pueden ser palabras generadoras. Masa, mesa, es decir, tienen un análisis fonemático y nos permite un análisis también del grafema que
permite que el sujeto pueda comprender de qué se trata el sistema alfabético, es decir, que comprenda que la lengua escrita tiene un principio alfabético que consiste en representar con grafemas cada fonema de la lengua oral en el mismo orden que ocupa en la construcción de la palabra oral, ¿sí? Bien, sencillo problema para entender para un analfabeto. Muy bien, entonces, vamos a ver qué pasa con esta cuestión. Freire plantea que una vez que el sujeto ha comprendido de qué se trata, no solamente el mundo representado, sino la representación a través de la lengua, va a poder comenzar a hablar de su mundo y a escribir fundamentalmente sobre su mundo cada vez que combina nuevamente esos fonemas y esos grafemas, y que cuando esté escribiendo la palabra campesino, hospital, escuela, derecho o reforma agraria, esto es un término de la campaña de alfabetización cubana, OEA, ¿sí? La campaña cubana comienza con la palabra OEA, que es el nombre de nuestros enemigos, dicen ellos, OEA. Y cuando escriba OEA, que son simplemente 3 letras, lo que va a hacer es tomar conciencia de las vocales, pero además del nombre del enemigo, dicen los maestros argentinos que integraron las brigadas de alfabetización cubana. Entonces va a tomar conciencia de las palabras y va a escribir el mundo. Por lo tanto, la composición, este término lo vamos a analizar ahora, un poquito más adelante, no va a ser solamente memorizar esa palabra, memorizarla y coleccionarla, sino además escribir el mundo. Además y fundamentalmente escribir el mundo. Bien. Ustedes no van a poder ver acá lo que está escrito, porque yo me imaginaba que ustedes eran un grupo de 30 personas, 40 personas. Pero esa desubicación es mía. Entonces, me puedo mover, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que yo les invito a mirar es, les voy a tratar de hacer con los gestos. Acá dice palabra generadora método Freire, en esta columna. Y en esta dice palabras generadoras método, y he inventado una palabra normal para que entre en el cuadrito, pero lo que he tomado es la palabra normal de Figueira. Ustedes saben que José Enrique Figueira es el autor del libro Paso a Paso, que es un libro que se usó desde finales del 1800 hasta la década del 70. La provincia de Entre Ríos se usó durante la década del 70, incluso en algunas escuelas. De hecho, fue reeditado hasta la década del 70 como palabra generadora. Es un método que se usó para las escuelas normales. Seguramente, no sé si los más jóvenes, pero los de mediana edad aquí, escucharán muchas veces, porque antes las personas se alfabetizaban mucho mejor, probablemente, pero eran un puñado chiquitito, o sea, era un puñado, ¿sí? Era un puñado de personas. O sea que, cuando hablamos de se alfabetizaban mejor nuestros bisabuelos, nuestros abuelos que no hablaban el español, estamos hablando de esta metodología. ¿Qué dice allá? Dice, en el primer cuadro, etapa preliminar del método. Como dijimos, una decodificación de una situación compleja en palabras de la cual surge el universo vocabulario. En la palabra generadora del método normal, bueno, hay un aprestamiento inicial, es decir, una primera diferencia. Hay un ablandar la mano, porque se considera que hay un fuerte compromiso del sistema motor. Y esto ya, preguntémonos, ¿a cuántos deja afuera? ¿Cuántos quedan afuera si no pueden hacer con su mano lo que se plantea en el método? Porque el método empieza por ahí. Y si sos zurdo y te toca hacer alumno rural, cataremos la mano izquierda a la sillita. No estoy diciendo cosas que no hayan ocurrido en Argentina, ¿sí? Entonces, comienza por un aprestamiento inicial. Apresto es el término con el que se usa en Latinoamérica. El
eso y el nombre que ustedes le han dado a esta semana freiriana, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir una alfabetización para que sea más justa? Bueno, en principio no tener aprestamientos, ¿no? En segundo lugar, la enseñanza simultánea de la lectura y escritura, que es una novedad para la época, ¿sí? Eso ya está incorporado en Freire. El segundo punto dice, punto de partida, la enseñanza a partir de unidades con significado. Si uno mira, las dos metodologías plantean lo mismo. Se parte de unidades con significado. ¿Por qué? Porque es muy importante que la unidad, palabra escrita, sea además una unidad de la cultura. Ahora, ¿de qué cultura? Como pregunté recién. Fíjense que en el universo vocabular, en el método Freire, pasa por el análisis de su realidad. Y ahora vamos a ver un ejemplo del libro Paso a Paso y del libro El Nene, para que veamos cuál es la diferencia allí. Porque no hay diferencia metodológica, hay una diferencia profundamente ideológica y política respecto de quienes quedan dentro y quienes quedan fuera de esa palabra. Estas palabras generadoras comienzan por la palabra, siguen por la oración y terminan por el texto, en el método normal. En el método Freire es a la inversa. Comienzan por un texto social, continúan por la palabra y vuelven a un texto que tiene, por supuesto, un análisis sobre la situación social. También vamos a ver un ejemplo. Ahora, el análisis, es decir, el análisis que se hace de cada palabra, procede por la división en sílabas, por la identificación de las letras. Eso se denomina análisis, ¿sí? Y el análisis está garantizado en el método Freire. Pensemos en Argentina, la Argentina de hoy, si es que estamos pensando en el lema de estas jornadas, ¿cuántos chicos tienen la posibilidad en la escuela pública de comenzar por palabras completas de su cultura, de su lengua, que es cultura, y proceder a partir del análisis? Muy por el contrario, la dictadura ha ganado entre nosotros y hoy tenemos muchas escuelas que comienzan por la letra. Comienzan a enseñar la lectura sumando, adicionando letras. O sea, no solamente estamos alejados de Freire, estamos alejados de cualquier tipo de metodología con esa propuesta, ¿de acuerdo? Pero tomemos conciencia, por favor, de esto. Estamos sumamente lejos de eso. Otra condición para pensar cómo hacer más justa una educación pública y una formación docente para una educación pública con mayor justicia. En este punto no se diferencian. Las palabras generadoras se analizan en sílabas, se analizan en letras, se combinan las consonantes con las vocales, con las 5 vocales, se codifican, se decodifican, se representa la lengua. Ahora, hay una diferencia muy importante en el método de Figueiras, de las escuelas normales, que es que la lengua que se usa es el registro formal de la lengua. Esta es una diferencia radical. El método Freire procede con la lengua del educando, del alfabetizando. La palabra generadora, como método normal, es un método de léxico controlado, así se llama. Ojo, ala, nene, nido, uva. Se comienza por una palabra, se sigue por la otra y eso está absolutamente prescrito, léxico controlado. Es decir, a nadie se le ocurrirá ninguna palabra. Son estas palabras las que están escritas en este libro. Con porque se procede rigurosamente, de modo muy metódico. Mientras el registro que se usa es el registro formal. ¡Oh, qué bellas flores! ¿No? ¡Oh, qué hermoso día! ¡Qué bella esta primavera!, dijo Mafalda, pero la alienación que tengo con esta composición, ¿no? Objetivar el
Ahora, la enorme diferencia es que cuando hablamos del método de Freire, hay un diálogo con el alfabetizando que es no solo punto de partida, sino que el diálogo sostiene la relación vincular y además no se corta nunca ese diálogo. Funda la relación, funda el universo vocabular, funda el análisis y vuelve a trabajarse en el momento de la escritura. Por último, la lectura silenciosa y en voz alta, la copia y la composición, la vamos a ver en particular ahora, son propios de la palabra generadora, la copia, la imitación de un modelo. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Por allá atrás? Los de matemáticas. A ver los de matemáticas. ¿Qué les pasa a los de matemáticas? ¿Dónde están los de matemáticas? Levanten la mano. Bueno, los de matemáticas, un poquito, pero bueno, yo o algunos no se animan. Hasta bueno, para los escondidos de matemáticas voy a hacer una traducción. Lo que yo estoy hablando acá tiene que ver con una diferencia entre enseñar el sistema numérico 1, 2, 3, 4, 5 por copia, por imitación, y a dibujar muy bien los numeritos en el sentido que hay que trazarlos, y comprender de qué se trata ese sistema decimal, ¿sí? Entonces es más o menos una comparación entre poder entender de qué se trata un sistema, para qué situaciones poderosas se utiliza eso, y que venga alguien y te parta la cabeza, esto después lo cortás de ahí del video, de la filmación, te parta la cabeza y entonces ahí ingrese un sistema de numeración cerrado, terminado, que no tiene ningún tipo de problemas para nadie, ¿sí? Son posturas muy diferentes en relación con el conocimiento. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ir primero al libro. Sí. Vamos de nuevo acá. Miren, fíjense, acá tenemos un ejemplo. No se ve muy bien, pero dice: este es un universo temático vocabular de una campaña de alfabetización que él crea. Son 30 palabras. Empieza por mate, leche, casa, comida, vino, carne, ropa, zapato, hijo, familia, compañero, vecino, villa, yerba, escuela, hospital, campesino, moto, delegado, sindicato, trabajo, máquina, agua, televisión, guitarra, fútbol, pueblo, gobierno, extranjero, América Latina, unida o dominada. Eso es un universo vocabulario. ¿Sí? Acá tenemos el de palabras generadoras del libro Paso a Paso. Primer grupo de palabras guía: ojo, ajo, ala, pala, palo, paja, sala, pelo, el, nene, dedo, del, tapa, nido, vaso, uva, mesa, niño, bote. Después, comparación de la B larga con la B corta y recapitulación. Faja, taza, comparación de la Z con la S, recapitulación de palabras. En la segunda parte del libro se propone el siguiente desarrollo: palabras hasta de 8 letras y 3 sílabas, acento agudo, sílabas de hasta 3 letras, articulaciones directas e inversas, sencillas y mixtas dobles, letras de doble figura y de dos sonidos, letras mayúsculas inglesas, cursivas y romanas, signos de interrogación, guión, raya, punto y coma y frases sencillas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Obviamente, el contenido respecto del mundo que plantean. Hay una diferencia enorme, pero no es una diferencia técnica. Lo primero que dijimos es: enseñar exige rigor metódico. Y Fiori, lo que dice en el prólogo de Pedagogía del Oprimido es: las decisiones en el marco del método freireano no son decisiones técnico-pedagógicas, no son decisiones de eficiencia técnica. Porque acá de este lado, en esta columna de la derecha, también tenemos eficiencia técnica. Ahora, el mundo que se está aprendiendo es absolutamente diferente. Vamos a ver un ejemplo en el libro. Ahora sí vamos.
con este libro, este es un libro también de palabras, ahí empiezan los textos, los árboles, pásale, un asno, seguimos. Esto está todo en la Biblioteca Nacional del Maestro para quien lo quiera ver. Bueno, nos detenemos ahí. Acá dice esto. Dice, ve que hay un niño que está vendiendo diarios. Dice, los diarios. ¿Cuán felices somos los que venimos a la escuela a recibir lecciones? Este infeliz niño no puede hacer lo mismo. Pasa su vida en la calle oyendo y haciendo pillerías. Bueno, ese es uno de los textos del libro N. El libro N es uno de los libros que la escuela normal usó durante décadas. ¿Sí? Vamos a la que sigue aquí. En el mismo nivel, en la misma página, ustedes ven una cosa que se llama el aparador. Este aparador es útil y cómodo, es un aparador elegante y sería el adorno de un comedor. ¿Qué puede valer? Obviamente, más de un niño ve un aparador de ese estilo y dice no sé cuánto, pero no está al alcance de mi familia. ¿Pero qué me está mostrando? Una cultura, una determinada cultura, que es la cultura de la clase dominante. Entonces, la primera conclusión... vamos a otra, a ver. Este es el libro paso a paso, también está en la... También está en la Biblioteca Nacional de Maestros para quienes lo quieran ver. Son libros muy amarillentos. Y el que acabamos de ver, el nene, fue el libro de Pablo Pizzurro. Además fue el libro que usó Pablo Pizzurro. Bueno, vamos a ver acá. Hay también textos, se ve muy poquito por la luz. Hay unos textos. Este es el libro de Ojo, Ana, Nene, Nilo, Uva que leímos recién, y que ustedes pueden ver, volverlo en la reunión. Déjalo ahí. Bueno, no se va, pero esto yo invito, más allá de que aquí no se pueda ver, invito a que nosotros podamos leer las recomendaciones que se hacen al maestro. Todas estas recomendaciones que están allí hablan de las relaciones entre fonemas, las relaciones entre grafemas, las relaciones que hay entre distintas letras, en el trazado de las letras. Es decir, que estamos siempre frente a cuestiones de técnica y no a cuestiones que tengan que ver con la apropiación del mundo representado en esas palabras. Bien, ahora bien, continuamos con nuestro PowerPoint. Fíjense, en esta página siguiente vemos las palabras, las oraciones generadoras. La reforma agraria, las granjas del pueblo, los pescadores cubanos, esa por supuesto es de Cuba, y las oraciones generadoras de Argentina, digamos, de la escuela normal, y no solamente Argentina, sino de la escuela normal. ¿Dónde está la nena? La nena está en la sala. ¿Dónde está mi botita? Está debajo del sofá. El sofá de la levita, el botón de la levita, el timón del bote, dale una manzana. ¿Está Elisa en la sala? Sí, Elisa está en la sala. Bien, vamos a la siguiente. En la siguiente tenemos las primeras 4 lecciones del método de las brigadas cubanas sobre el método Freire. Allí aparece OEA, ¿sí?, para completar y demás, las vocales, y luego las palabras Cuba, Camilo, Fidel, Raúl. Nadie puede decir que se va a confundir qué es lo que se está tratando de enseñar. Estos son los héroes de la patria, dice la lección, ¿verdad? Bien, este libro fue escrito hubo 5 maestros argentinos alfabetizando las brigadas cubanas.
Y esos 5 maestros han escrito un libro muy interesante que sigue siendo, si bien está publicado, yo lo traje por si alguien tiene interés, sigue siendo un borrador. Bien, sigamos. Ahora bien, muchas gracias, si nosotros pensamos, salimos de la alfabetización inicial y pasamos a la alfabetización avanzada. Esto es, el primer escalón es el segundo ciclo de la escuela primaria y la escuela secundaria. Si pensamos en eso, pasamos al ámbito de lo que históricamente se ha llamado composición, ¿no? ¿Cómo siguen las palabras normales? Con oraciones y luego con un método que se denomina método retórico. El método retórico está colocado de este lado, ¿no? También, en mi hipótesis de ser un aula con un grupo pequeño, escrito en pequeño, ¿en qué consiste esta metodología? Ustedes saben que la primera contradicción que tiene nuestro país es que aún los maestros escolanovistas, es decir, aquellos que hicieron transformaciones importantes en el sistema argentino por allá por las primeras décadas del siglo, aún los escolanovistas eran retóricos en cuanto al método de enseñanza de la escritura. ¿El método de enseñanza en qué consistía? Bueno, en planificar, eso se llama inventio, en la retórica clásica, expresar, escribir, exponer cuáles ideas van en qué lugar van a ocupar, y luego en la elocutio, que se llama, en escribir y trabajar con figuras retóricas el discurso. Que iba a ser en la retórica clásica pronunciada en el ágora, en la plaza, pero que en la escuela en realidad no es pronunciado, sino que activo, es decir, la puesta en escena es sustituido por una escritura al maestro. Y eso es lo que en Argentina, en su nombre peyorativo, se denomina composición tema la vaca. ¿Sí? ¿Conocen esa expresión? ¿Hay alguien que haya en esta sala que haya sido educado de esa forma? Que quiera declararlo. Bueno, composición tema la vaca, ¿por qué? Porque la composición empezaba, o sea, la retórica clásica no deja librado el tema de la composición al alumno. Jamás un alumno escribiría sobre lo que se le ocurra pensar, de ninguna manera. Tampoco dejaría librado el léxico. Escribirá con las palabras que el maestro le provee. Tampoco empezará y terminará como se le ocurriría, porque ellos no declaran en sus lecturas haber leído nada de Freire. Uno recorre y está. Pero, por ejemplo, en Iglesias está Frenet, que es un socialista militante de izquierda que plantea en Francia que los alumnos tienen que empoderarse de su habla popular y modificar la retórica francesa. Yo aclaro que los franceses siguen siendo retóricos, ¿sí? O sea, se enseña, la retórica se sigue enseñando en las escuelas como un proceso de oposición, es decir, planificar, exponenciar, incluso poner en acto, tipo orador. Ahora bien, nosotros hoy tenemos a disposición una nueva retórica, que es la retórica cognitiva, porque de hecho existen todos esos procesos de planificación, de experimentación y demás, pero no es lineal como lo era la retórica clásica, que se pensaba como una línea, como algo que no se podía retomar del proceso de escritura. Nuestra retórica actualmente es una retórica cognitiva, es una retórica que es recursiva respecto del proceso de escritura y se puede retomar y volver atrás en cualquier momento, ¿sí? Ahora bien, si uno mira qué se plantea en la enseñanza de la composición como innovaciones, siempre pensando en cuáles, de qué modo nosotros vamos a tener rigor metódico. Seguimos
crucial que atravesamos en Argentina. Freire dice rigor metódico. Rigor metódico, ¿qué significa cuando enseño ya no a leer con la palabra generadora, sino a escribir un texto? Bueno, a Freire lo tenemos con palabras sencillas, no con textos, ¿sí? Ahora tenemos a iglesias de las Cossetini en nuestro país, ya no en Brasil, en nuestro país, que disputaron a la retórica clásica y ganaron porque lo hicieron en sus escuelas, ¿sí? Cada uno en sus escuelas. ¿Qué cuestiones? Son las que están escritas chiquititas en aquella columna. Yo se las voy a leer más de cerca. Por un lado, la reivindicación del habla popular, es decir, de las expresiones de los niños y de los adolescentes. ¿Sí? Hablamos aquí de niños de escuela primaria y de adolescentes de escuela secundaria. La reivindicación de la palabra oral, la lengua viva, como decía la Carolina Tomás García, de la expresión espontánea del alumno en su lengua y del diálogo en clase, decía Olga Cossetini. El maestro Iglesias no. El maestro Iglesias dice, ¿espontaneísmo? No. ¿Habla en su lengua? Sí. Pero espontáneamente, no. O sea, tiene una postura diferente a Cossetini. Una postura mucho más rigurosa metódicamente, porque le hace pensar al chico con qué términos va a hablar. Es decir, que no estamos en ningún momento planteando que el maestro va a dejar que sus alumnos hablen de lo que quieran. Eso es demagogia, no es enseñanza. Es terrible lo que digo. O sea, que un alumno hable de lo que quiera, sin ningún compromiso con ese diálogo, para iniciar la clase, no es la base de ningún proceso de composición, ni el retórico clásico, ni el de los maestros más revolucionarios que hemos tenido. ¿Sí? Hablamos de un habla que se pone en escena para ser la base de la escritura. En segundo lugar, los temas de la escritura. La retórica clásica planteaba que, bueno, como ya lo dije, ¿sí? Los temas estaban ordenados a lo largo del año. Ahora, las innovaciones que plantean tanto Cossetini como Iglesias tienen que ver con que el sujeto pueda proponer el tema y ese tema tenga que ver con su vida. Ahora, no es que yo voy a escribir, que ayer me fui a ver la película al cine, fui y volví y me comí un pochoclo. No es esto de lo que hablamos. Y lo digo, lo ejemplifico de este modo, porque son las cosas que vemos en la escuela. Eso no es lo que plantean nuestros maestros ilustres. ¿Sí? Lo que están planteando es un análisis de su realidad para poder escribir sobre su realidad y analizarla. Es decir, es una postura freiriana, aunque ellos en sus libros no citen a Freire. ¿Sí? El otro punto es que Iglesias asume el problema que tienen los niños de habla popular, yo diría cualquiera de nosotros, para enfrentarse a una hoja en blanco. Y entonces, ¿qué dice? No solo hablar, sino primero hablar, luego representar a través del dibujo, la expresión artística, la pintura, la plástica, ¿sí? Y luego oralizar nuevamente sobre esa representación y luego escribir sobre esa representación. Es decir, bueno, ya no te voy a pedir que busquemos viendo de estrellas porque ya sería muy complicado y se nos va a hacer muy largo. Bien, entonces, vamos a ir cerrando. Con esta introducción del dibujo, del diálogo, el dibujo, la representación del dibujo y luego la escritura, tenemos la solución, entre comillas, a un sujeto que no puede enfrentarse a la página en blanco. Por otra parte, mientras en la composición, que es el último punto, el alumno escribe para su maestro, en la escuela serena, en la
Cosentini y en la escuela del maestro Iglesias, se escribe para publicar, para leer a otros. Es el diario Mural, ustedes saben, son creaciones de Frenet, ¿no? Ahora bien, el último de los puntos, que es tal vez el más nuevo de todos, tiene que ver con que la revisión del texto no la hace el docente. O sea, en la composición clásica, en la composición retórica del tema asignado, la revisión la hace el maestro y la devuelve fundamentalmente viendo dos cosas. Si se sujetó al género, porque la imitación del género es lo fundamental, y si tiene o no tiene errores de ortografía. En el caso de Cosentini y de Iglesias, la revisión, esta es una de las posturas más innovadoras, se hace clase con los alumnos. Los maestros tienen una diferencia importante, que es, Cosentini plantea que hay que seleccionar un texto o varios y plantearlos para la revisión, e Iglesias plantea que se revisan todos los textos de todos los alumnos. Bueno, es la diferencia entre un aula de 35 y un aula rural con menos alumnos, ¿verdad? Bien. Vamos a volver a aquello que dejamos, que enunciamos al principio. Enseñar exige rigor metódico, dice el maestro Freire, ¿verdad? ¿Saben qué nos dicen las investigaciones que tenemos disponibles en nuestro país? Acá también mucha escucha de los pichones docentes, los pichones de maestros y de profesores que tenemos acá. Que existe en la formación docente argentina una idea bastante tecnocrática sobre métodos. Se cree en la formación docente que los métodos son formas que cercenan la creatividad de los alumnos, que coaccionan la libertad, que no permiten creatividad, y que entonces, bueno, yo he dirigido un estudio nacional donde le hemos preguntado, ¿cómo decide la metodología? Bueno, según el grupo de alumnos. Entonces, mi reflexión, yo di muchas vueltas para que podamos concentrarnos solo en este punto. He tratado de fundamentar suficientemente, ¿no?, con estos maestros. En principio, que las metodologías son liberadoras, porque no hay forma de pensar en la enseñanza, no hay forma de pensar en ser generoso con el conocimiento si no tengo para el alumno una forma de que ese alumno se apropie del objeto de conocimiento con el que está tratando que se le está peleando. Con el analfabeto adulto en el sistema formal y en el sistema no formal también. Y que uno de los obstáculos enormes que tenemos en Argentina es que precisamente desconfiamos de las metodologías. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Nos ha pasado que cuando tiramos el agua sucia, después de bañar al niño, tiramos al niño también. Hemos tirado todo. Tiramos la composición por no tirar el uso de la composición, que sí cercena la creatividad. Porque tenemos a Iglesias y a Cosentini. Leamos esos libros. Son nuestros argentinos. No voy a decir que no necesitamos leer otra cosa, hay que leer muchas otras cosas. Pero si queremos leer solo maestros argentinos, ya tenemos estas innovaciones. Entonces, esto es una invitación a mirarnos de nuevo, pensar qué es lo que Freire nos dice y pensar en esto que hemos hecho de tirar el niño con el agua sucia. Porque hay una ley que no solamente dice que tenemos que enseñar en la lengua vehicular, que es el español o castellano, sino que nuestra ley plantea la alfabetización E y B, es decir, en contexto bilingüe. Y eso, sin metodología, todo es imposible, pero eso es aún más imposible. Por lo tanto, habrá menos derechos.